Uno de los conceptos que me parecen muy interesantes, aparte de definir muy bien lo que quieres y ser completamente congruente con eso y específico, es la tensión creativa y el dominio personal. El dominio personal es un concepto que mi profesor cogió de Harvard, del School of Change de Peter Senge, que tenía mucha experiencia ayudando a las empresas y a los equipos, que le llamaron organizaciones inteligentes, a definir una visión y compartir la visión todos los miembros del equipo, lo cual implica también definir los objetivos a medio y a largo plazo. Pero eso conlleva obstáculos, con miedos, con incapacidades, conflictos en el interior o indecisiones. También las vamos a encontrar fuera, ¿no? Entonces, y otras que te intenten, digamos, infravalorar, ¿no? Una de las cosas que decía mi profesor Joan Palomeras, que bueno, fue presidente de un banco, que luego fue imputado, pero fue fue el banco que más creció en aquella época, en los años 70, el Banco de Navarra. Un coach te puede ayudar, porque un coach no te dice lo que tienes que hacer, te hace preguntas y te ayuda a pensar, te ayuda a sacar conclusiones en base a distinciones y consideraciones más maduras, más ejecutivas. Y el coaching es muy útil para eso, pero si además tienes experiencia en management y eres mentor coach, entonces tienes muchos más recursos, ¿no? Fue fundador del IES, de uno de los institutos más importantes del mundo de negocios, y que luego tuvo un problema con el tema del banco y lo metieron en la cárcel, así como Nelson Mandela o muchas otras personas que han estado en la cárcel. Si dentro de la cárcel te has puesto a leer libros en lugar de drogarte, tú puedes salir de ahí con un nivel de conciencia muy alto. Y este hombre hizo eso. Este hombre salió de la cárcel y cogió a Tony Robbins, cogió la PNL, cogió el coaching, que estaba de moda en aquella época. En el año 2007 fue cuando yo lo conocí. Llevaba él haciendo eso desde 2005. Y creó un modelo donde asoció las organizaciones inteligentes de Harvard, de Peter Senge, de la perspectiva sistémica, porque él ya era director y presidente de un banco, tenía mucha experiencia en management, y asoció todos los autores que él ya conocía, y además le añadió el coaching para facilitar el aprendizaje organizacional y para la creación de visión compartida dentro de la organización. Pero así como tú te vas a encontrar con dudas, con procrastinación, con miedo, con dificultades, con presión, con estrés, con falta de sentido, con la gente no te va a apoyar, que te vas a decepcionar, que vas a tener rupturas emocionales porque vas a tener puntos débiles en algún lugar. Si tú quieres compensar eso, lo que te vas a encontrar son rutinas, son creencias limitantes, igual que tú las tienes, convicciones, experiencias de referencia. Nosotros trabajamos con la línea del tiempo, ¿vale? Tú tienes problemas aquí porque tienes un trauma aquí, o tú tienes problemas aquí por la infancia que tuviste. Bueno, no pasa nada. Podemos trabajar aquí con coaching, enseñarte a pensar, reencuadrar los conceptos, pero luego si hay que anclar una confianza, una seguridad o una creatividad, podemos también incluso meterlo en el pasado, ese niño que le hizo falta, y lo mismo para dejar de fumar, para adelgazar, para mejorar tu dieta, para pasar al deporte, porque la gente se queda sin energía, se envejece y se muere, ¿vale? Y se pone enferma. En las organizaciones, cuando hay varias personas, me decía mi maestro Joan, pasa un poco lo mismo, ¿no? Pasa que nos encontramos con creencias limitantes, rutinas, falta de comunicación, ¿no? O comunicación errónea. Lo peor que te pueden hacer es ignorarte, y la forma como te van a ignorar es negándote la comunicación, ¿no? Entonces hay mucha gente manipuladora, y tenemos que entender que cuando alguien no quiere cuestionar lo incuestionable, o no te deja hablar, o te corta la comunicación, es porque te está manipulando. Entonces, una de las formas, aparte del coaching, es la asertividad, la comunicación asertiva, donde se afloran los problemas, se afloran las rutinas, y los miembros del equipo se vuelven productivos, aunque sean reactivos y aunque haya conflicto. Es decir, Pep Guardiola, uno de los grandes en 2011, todo lo que consiguió, el Mundial, la Liga, con Messi, con el equipo que tenía del Barça, ¿no? Hizo historia, hizo leyenda. Nosotros hemos modelado tanto a Rafa Nadal como a Pep Guardiola, o sea, coaching de equipos, coaching individual. Este libro te da la base, pero luego hay más. Entonces,
Pep Guardiola decía, yo no soy el que gana las competiciones, dice, yo sin Messi no podría, pero claro, hacerle coaching a Messi o hacerle coaching a Rafa Nadal no es tan fácil, ¿no? Porque son gente que sabe mucho de lo suyo, ¿no? Entonces vas a ir tú a enseñarles algo, ¿no? Entonces tú estás ahí para cuando hay que intervenir, igual que un tigre está ahí esperando, o un leopardo, ¿no? O un guepardo, que este es uno de los ejemplos que ponía mi profesor, y no se mueve y está esperando al momento justo para pegar el salto, salta y en el vuelo engancha pajarillo y pajarillo entre los dientes. Entonces hay que buscar ese momento justo para intervenir también en los equipos, ¿no? Luego estaría el cómo, ¿no? El cómo, digamos que sería, si el qué es la visión, es el propósito, es la dirección, es tu identidad futura, quien yo quiero ser. Según Abraham Maslow, la autorrealización, primero hay que cubrir las necesidades básicas, la supervivencia, luego la afiliación, las amistades, para lo cual ya te hace falta la comunicación, y luego te vas elevando hacia la autorrealización y la excelencia. Lo que nosotros hacemos en PNL desde hace 50 años, y esto ya lo están demostrando los neurocientíficos con sus experimentos, desde lo que sería la conducta reactiva, ¿sí? Aquí ya estaríamos no en las metas, sino en que te vas a encontrar presión y cómo hacemos que la presión trabaje para nosotros, ¿no? Esto es algo que yo hago mucho con la inteligencia emocional, que es PNL con inteligencia emocional, la rabia, la ira, la presión, el estrés, convertirlo en acción, convertirlo en resultados y convertirlo en tensión creativa, ¿no? La tensión creativa sería la energía psicológica que aparece entre la realidad actual y la visión que deseas construir, que en vez de interpretarlo como un estrés crónico bloqueante, lo interpretas como una forma de usar esa energía para conseguir tu propósito más rápido, ¿no? Entonces la tensión creativa lo que hace es convertir el estrés en evolución personal, porque el individuo interpreta esa presión como un reto y no como parte de un camino, o sea, como parte de un camino hacia una visión superior, ¿no? Yo he modelado a gente de mucho nivel, por ejemplo Rafa, y esto es algo de lo que hablo en el libro, en este libro, es que si tú te fijas en los campeones, Tony Nadal dice, los campeones se recuperan antes. Eso una. Cómo usará la mente de una persona, dónde se enfocará, qué hará. Por ejemplo, Rafa se sabe que salía de los partidos después de un gran slam, 5 sets, y si había perdido se iba a la pista a practicar lo que había fallado. Te quiero decir que hay un ejemplo claro de resiliencia en la mentalidad de Rafa Nadal. Yo en el tema 8 de este libro hablo de Rafa, por eso también Rafa tiene mi libro, porque se lo entregué. Y es que si te fijas, Roger Federer tenía mejor tenis que Rafa, o sea, tenía más técnica, tenía más clase, bueno, es famoso por eso, ¿no? Pero Rafa defendía mucho ese tenis, ¿no? Entonces acabó convirtiendo su defensa en un contraataque. Sería lo mismo que si tú tienes rabia o si tú tienes ira y te vas a subir escaleras, en lugar de usar esa rabia y esa ira para hablarle mal a la gente, lo utilizas para hacer gimnasia, ¿no? O lo utilizas, o gente que dice, no, es que soy TDA y además hiperactivo, ¿no? Digo, bueno, pues vete a correr maratones, verás cómo te va, ¿no? O sea, no solo vas a compensar la energía, sino que vas a ganar los maratones. Entonces, ¿cómo gestionar? Implicaría gestionar, por una parte, las emociones, la dieta, las relaciones humanas, que ya hemos dicho que son gente que te puede frenar mucho o te puede llevar y te puede demorar mucho. El cómo tiene que ver con saber gestionarse cuando surgen los obstáculos. ¿Cuáles son los obstáculos? El autosabotaje, la procrastinación, el abandono, que sería el último fracaso, perder el foco. ¿Cuánto tardas en recuperar el foco?
bloquearse emocionalmente. Nosotros desbloqueamos a la gente emocionalmente mediante el reencuadre lingüístico o mediante el reencuadre, digamos, lo que te decía antes, ¿no? O sea, sustituir una imagen de un comportamiento reactivo por una imagen de tu yo ideal, que estaría relacionado con la visión, sería el qué quieres, quién eres en ese nivel, y cómo yo ahora sustituyo, porque los neurocientíficos, los buenos que yo he estudiado últimamente, ya reconocen que, bueno, más que... esto se lo escuché decir a un físico, un premio Nobel, ¿no? Decía que después de estudiar mucho las redes neuronales, fue uno de los fundadores, bueno, uno de los precursores de la inteligencia artificial, se dan cuenta que el cerebro funciona como con interruptores, ¿no? Entonces, cuando tú apretas un interruptor, cambia la atención a esto y esto coge fuerza y luego esto se apaga y coge fuerza a esto. Y esto Richard Bandler ya lo sabía, porque Richard Bandler era físico, era matemático y además era experto en psicoterapia, ¿no? Aparte del creador del metamodelo. Entonces, el cómo tiene que ver con eso, ¿no? Tiene que ver con desbloquearse y dirigirse nuevamente con un nuevo foco hacia algo que sea útil y productivo. Interpretar el miedo no como una señal para abandonar, sino lo que te digo, ¿no? Hostia, vaya, ¿cómo le corre la bola? Pues lo convierto, ¿no?, en la defensa en un contraataque, ¿no? Y te gano ahí donde no te lo esperas. Entonces los campeones hacen eso. Una, se recuperan antes, y dos, cuando les están dando una paliza, utilizan eso como estrategia para que el otro se canse o para que el otro se demoralice si le gano con eso, etcétera, etcétera, ¿no? Y cómo hacer eso implica un tipo de aprendizaje que yo en este libro hablo mucho de ello, que es el modelado. O sea, la psicología tiene que ver con aprender. Aprender tiene que ver con algo que haces con la mente, ¿no? Y el cómo aprendemos, o sea, el aprender a aprender, que es por lo que es famosa la PNL, nos enseña a aprender de los que saben. ¿Qué hacen los que saben, ¿no? Por eso cuando dicen tú eres el resumen de las 5 personas con las que más te relacionas, perfecto. Pero ¿quiénes son esas personas? Si tú vas con gente millonaria, al final vas a acabar pensando como ellos. Si vas con drogaditos, vas a acabar pensando como ellos. Si vas con gente que le gusta comer bollería industrial, pues vas a acabar comiendo donuts. Y si vas con gente que fuma y toma drogas, pues vas a acabar tomando drogas. Entonces, tu objetivo es mejorarte a ti mismo, conocerte, superarte, ir obteniendo algunas victorias privadas para luego atraer aquello creativamente que es como tú y que son gente de muy buenos resultados. Y en el momento en que entras en un grupo en un cheerleader team, en un equipo de alto rendimiento, que se fijen en tus talentos y no solamente en tus fracasos y te meten la bronca, que es lo peor que podría hacer un equipo, que te valoren, que no te infravaloren, que no te quieran tirar para abajo, que te quieran ver subir, ver brillar, porque cuanto más brillas tú, más brillan ellos. Y entonces en el cómo con PNL, y con esto voy a ir acabando para que no sea muy largo el vídeo, ya vamos a trabajar temas de psicología profunda, ¿no? Como es la atención, el significado que le damos a las palabras, a las experiencias a través del lenguaje, cómo recondicionar eso, el estado emocional que ya hemos hablado, la conducta y la identidad. Y luego vamos a tocar un tema muy interesante que Richard Bandler dice que es su legado y que le encantaría que todos los trainers que se han formado en PNL pudieran seguir trabajando con el código de las estrategias mentales de la PNL, que todos sabemos cuáles son. Bueno, los que hacemos PNL, con eso podemos cambiar cualquier cosa porque esos son los ladrillos de la experiencia. La flexibilidad psicológica y la resiliencia, que es entrenable. Así que bueno, el qué te da dirección, el cómo determina si vas a sobrevivir en el camino, y este libro te aporta, por una parte, te aporta la manera de obtener, o sea, de enfocarte en las soluciones y conseguir los objetivos, y el cómo, que es pagar el precio en disciplinas, determinar
cómo resolver los problemas de manera creativa. Si te fijas, yo aquí tengo un proceso que es pensar, pensar que quiero pasar a la acción, empezar a trabajar, reflexionar, evaluar lo que he hecho y celebrar cuando lo consigo. Pero eso conlleva un camino peligroso, ¿no? Es como el viaje del héroe. Ahora nos enfrentamos a retos y hay peligros y puedes morir. O sea, el dragón te puede matar, ¿no? El demonio puede seducirte y llevarte al infierno, ¿no? Hay países que han ganado guerras que han durado 100 años, como ahora ha pasado con China, por culpa de las drogas, ¿no? O sea, a veces el demonio te seduce con placer. Entonces, no gana quien más desea, sino que gana quien aprende a sostenerse psicológicamente en el proceso. Y esto también lo decía Rafa cuando le preguntaban ¿qué hay que ser para ser número uno? Él decía, el número uno es el que aguanta los problemas psicológicos derivados de la presión, de la agenda y de toda la dureza que tiene el circuito a lo largo de un año. Ese acaba siendo número uno, ¿no? O sea, y eso conlleva recuperarse de las decepciones mentales, emocionales y físicas. ¿Y por qué es importante este libro y por qué este libro te conviene estudiártelo? Yo voy a poner algunos vídeos más explicándolo, porque te va a motivar, te va a inspirar, pero te va a dar una metodología para realmente llevar tu vida al siguiente nivel y pasar de la supervivencia a una vida que tenga sentido, gestionar el miedo, mejorar tu disciplina, reinterpretar los fracasos y convertirlos en realimentación, atravesar la tensión emocional y convertirla en crecimiento, transformar el estrés en evolución, de manera que te puedas unir a un nuevo propósito y pasar de la supervivencia a la excelencia, y puedas utilizar la PNL para resolver todos los problemas que no están al otro lado de la pista, están dentro de tu cancha. Por eso cuando un rival o algo de fuera te mete presión, en lugar de ir de víctima o hacerte la víctima y culpar al de fuera de tus fracasos, si te haces responsable absolutamente de todo, como dijo Krishnamurti, vas a conseguir convertir eso en tensión creativa, en un reto, para realmente conseguir pasar a la acción, resolver, conseguir los resultados, conseguir la excelencia humana, llevando tu vida al siguiente nivel. Así que te recomiendo mi libro, te lo voy a poner aquí un regalito, te voy a poner varios capítulos con un resumen de lo que es la tensión creativa, lo que es algunas frases de personas que he modelado muy poderosas, personas como Sócrates, Viktor Frankl, Peter Senge, Hans Selye, que habla sobre el estrés, que dice que el estrés no es lo que nos destruye, es la reacción que tenemos al estrés lo que nos destruye. De Friedrich Nietzsche, que dice que el que tiene un porqué va a poder sostener cualquier cómo, ¿no? De manera que podamos también trabajar la palabra porqué, o sea, qué quieres, cómo conseguirlo y por qué lo quieres. Muchas gracias, si te ha gustado dale like y nos vemos en el siguiente vídeo.